sea, aquí hay afirmaciones que desafían la lógica, por lo menos mi lógica humilde, porque será que no es el mismo caso cuando un maestro educa, da la clase y evalúa al estudiante. Entonces, que vamos a traer maestros o profesores externos que apliquen el examen parcial y califiquen los quizzes, no sé, lo voy a tener que leer. Por supuesto que se ha profundizado, lleva 40 años de profundizamiento. Bueno, es como cuando usted tiene subalternos y a usted le toca a final de año evaluarlo. Entonces, tráigase a alguien de otro lado que venga y los evalúe. Porque usted no tiene criterio, usted no fue el que trabajó con ellos, usted no fue el que los observó. O sea, eso no tiene ningún sentido porque la evaluación no debe ser una evaluación punitiva. La evaluación es constructiva, es una herramienta de mejoramiento continuo, es saber cómo estamos en relación al perfil de salida. Es parte de la mediación pedagógica. O sea, la evaluación no es un elemento externo. Claro que cuando yo llegué al ministerio, pues me tocó quitar un montón de consultorías, señor presidente, 40 millones, 30 millones al año, ¿verdad? De las personas que hacían las evaluaciones, preparaban las evaluaciones para el MEP. Entonces, ahí está, o sea, que había gente que hacía las evaluaciones, sí, señor, con salarios externos grandes, por alguna razón tendrán conexión con el establishment. Bueno, lo han estado haciendo público, esas personas han estado haciendo la crítica pública y han propuesto que sea un instituto externo el que haga la evaluación. Y a un precio bastante Yo me generoso. imagino que lo harán razonable, ¿verdad? No, ya veo el conflicto. Sí, señor, sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo, pues, respeto todas las opiniones que hay, pero no hay un país en el mundo en el cual se contrate a un instituto externo, se le pague a personas externas para que vengan a evaluar a los niños en el sistema educativo. Somos partícipes de pruebas externas, como PISA. Como PISA. ¿Verdad? Y en PISA, tal vez no nos ha ido tan bien por unas pruebas tipo memorísticas, ¿verdad? Y resulta que PISA es una prueba donde se ponen problemas y los estudiantes deben resolverlos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, porque de hecho la política curricular del 2015 prevé el trabajo por competencias, pero no se ha desarrollado como debe ser. Entonces nosotros sí somos parte de pruebas externas, no necesitamos otro instituto, un instituto nacional que venga a hacer pruebas externas, definitivamente. Ya, se lo voy a poner en plata blanca a ver si la entendí. Lo que hay es una molestia, al igual que había con una fundación y un montón de gente que ahora, para hacer un trabajo que puede hacer usted con sus 90,000 empleados y sin gasto adicional, lo están haciendo ellos y no me pagan a mí, y ignoran el hecho de que ya hay pruebas externas. Y yo tengo gente muy buena en evaluación ahora. Sí, sí. Hemos pero ignoran el hecho que además existen pruebas externas y de la OCDE, de la OECD, nada más ni nada menos. Así es. En lugar de 80 millones de pesos de consultoría, ¿sabía algunos? Sí, así. ¿Para una persona? Sí, entre una y dos personas que han sido muy críticas abiertamente, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. ¿Se saben los nombres o mejor se los guarda? Sí, pero mejor me los guardo porque bueno. no es Tal vez la señora periodista les puede ir a preguntar a ellos si el conflicto es en la bolsa de ellos o en los intereses del MEP. Con respecto... Pero ¿qué gana el MEP manipulando sus propios resultados? Es como la persona que se pone el termómetro y después va y antes de leerlo lo pone en hielo a decir, no tengo fiebre. Gracias, ministro. Bueno, no sé si quiere que opine sobre la otra partecita. Bueno, en realidad, pues a nosotros nos conviene muchísimo que el Estado de la Educación esté denunciando todo lo que ha pasado con la educación, porque ellos llegaron justamente a inicios del 2022 con los datos. Los datos no incluyen 2023. Y lastimosamente, pues no se acercaron para saber qué es lo que ya hemos cambiado. Por ejemplo, en lectoescritura, todavía están hablando que los niños de 10 años no saben leer y escribir. Bueno, vayan ustedes a la Plaza de Nueva York, y en la Plaza de Nueva York hay una placa enorme desde el año pasado que dice que uno de cada 3 niños, solo uno de cada 3 niños de 10 años de edad a nivel mundial sabe entender más o menos una historia, un cuento.
Eso es a nivel mundial y eso se sabe desde el año 2015. Desde entonces nosotros ya tomamos una decisión en el Consejo Superior de Educación, ya los niños están aprendiendo a leer y escribir, ya hay toda una metodología que desarrollamos y sí, la desarrollamos nosotros, porque sí hay capacidad para hacerlo. Y justamente nosotros estamos saliendo ahorita a ir a los centros educativos y pedirle a los niños que lean y escriban. ¿Usted se acuerda de ese niño de 7 años que nos leyó el discurso en la escuela que inauguramos allá arriba en Talamanca? ¿Falló una sola vez? Nada. Entonces, él se lo dio, hizo de memoria, pero él lo leyó para poder memorizárselo. Pero aquí hay un mensaje, perdone que le interrumpa, ministra, porque es que usted lo dijo muy casualmente. Los datos del Estado de la Nación, de la educación, perdón, son de principios de 2022. O sea, de 22 para atrás, sí, del inicio del 22 para atrás. Y sí, tienen toda la razón, con entonces, toda la tragedia que había. A nosotros nos pueden... Ya entiendo. Muy bien, nos están achacando cosas que ocurrieron antes de nuestro nacimiento. Claro, porque mataron a 10 personas allá en el barrio suyo. Yo no había nacido, no importa. Muy bien, ministra. De siga. Ahí sigo, sí señor, porque tenemos mucho que hacer. Ve el ruido que yo leí un par de editoriales por ahí criticándonos y yo como no lo he podido leer porque estaba afuera del país, ahora me hace gracia más que otra cosa. Señor. Pero yo sé que usted está trabajando duro, siga con las pruebas. Así es. Hay que evaluar a los estudiantes y evaluarse a uno Además, mismo. no soy yo, hay un Consejo Superior de Educación que es un órgano constitucional y que toma decisiones y que tiene gente muy capaz. ¿Y el Estado Nacional de la Educación quién lo produce? CONARE. ¿Eso qué es? La Comisión Nacional de Rectores de las SUP públicas. De las universidades públicas. ¿Y se paga con el FES? No sé si lo pagan con el FES, pero lo paga CONARE, lo paga el Estado de la Nación, creo. Ellos no creo que sean muy amigos suyos, los rectores. No, de hecho a nosotros se nos advirtió, antes de que saliera el estudio, se nos hizo una advertencia que el estudio venía a mostrar la incapacidad que tenemos, ¿verdad? Sí, entonces, vamos a leer el estudio, todavía no lo hemos leído, Qué incapaz que fue usted que ese carro se estrelló antes de que usted lo manejara. Así es. Ay, Dios mío. Bueno, CONARE, un saludo a todos los rectores, muy respetuosos. Sino que desnudó cómo este gobierno ha ido acelerando las peores deficiencias que tiene nuestro sistema educativo. Porque habría que decir que el sistema educativo no lo podemos separar del modelo económico, del proyecto de sociedad que tenemos. Y por eso tampoco podemos aducir que la crisis de la educación la causó exclusivamente este gobierno. Claramente no es así, claramente no es así. Podríamos rastrear en la historia y empezar a ver cómo se fue modificando el modelo económico de nuestro país hacia el neoliberalismo y cómo eso fue impactando en la mirada que teníamos sobre el papel de la educación. Pero vamos a la situación actual. ¿Cuáles son las reacciones últimas de esta ministra de Educación? Mandar a los jóvenes y las jóvenes a endeudarse personal e individualmente en CONAPE para solventar su necesidad de aprender inglés. Al lado de eso, sabotear también a los docentes de inglés, obligándoles a endeudarse a su vez para poder certificarse en una entidad privada que hace clavos de oro con los exámenes que son obligados a tomar en esa entidad. Podríamos hablar de muchas cosas desastrosas que están pasando y yo quisiera que esta asamblea se comprometa a interpelar a la señora ministra sobre esto. Y decirles que me siento preocupada es poco. Yo recuerdo en mi niñez cuando mi padre, que en paz descanse, me decía, estudie, así podrá tener un trabajo digno y podrá salir adelante. Hoy veo con horror cómo los padres de familia de este país ya no consideran la educación pública como una ventana de oportunidades. Y es así como nuestros estudiantes de primaria y secundaria, excluidos de la educación, del sistema educativo, no les queda más que dedicarse a delinquir, a traficar y a matar. Pero por el contrario, en la cúpula del MEP impera la improvisación. Improvisación con nuestros hijos, con nuestros niños, con los costarricenses. En lugar de buscar soluciones y definir rutas claras, la ministra propone
que nuestros estudiantes se endeuden para pagar cursos de inglés, de idiomas, fuera del sistema de la educación pública. La señora ministra, en lugar de estar dando conferencias con sus familiares sobre el futuro de la educación, debería estar más ocupada abordando la crisis que enfrentan los estudiantes y los docentes de la educación pública de este país. Sí, docentes, cada vez con más trabajo, menos salario y más señalados, más cuestionados. El Estado de la Educación señala el incumplimiento de 31 acuerdos nacionales en materia educativa, como lo era el convenio MEP con la Fundación Omar Dengo. Está claro que las autoridades del MEP no saben honrar acuerdos, mucho menos sabrán honrar las responsabilidades de educar sus hijos y cuidar a sus trabajadores, docentes, administrativos, misceláneos, etcétera. Como dicen por ahí, en la acera del frente. Oiga bien, compañeros, están sepultando la educación pública. Para mejorar la calidad de la educación es necesario superar los rezagos históricos que arrastra el país y los problemas en materia de infraestructura educativa. Reacciones, señora ministra, antes de que sea muy tarde. Y señora ministra, alguien que no conoce la Constitución política no debería ocupar el puesto que usted ocupa. Los planetas se alinean para decirnos que los intentos políticos desde los partidos de oposición por detener la caída libre de la educación costarricense hasta el momento han fracasado. El MEP es impenetrable, no aceptan las recomendaciones, pero aún las autoridades no rinden cuentas satisfactorias, como lo hemos visto estos días en televisión y por redes sociales. La coraza de su burbuja es suficientemente gruesa para no permitir un mínimo de racionalidad sobre lo que sucede. Por favor, por Costa Rica, por los miles de niños, niñas y adolescentes de este país, esas justificaciones son insulsas y se están viendo además truncados todos los sueños de estos jóvenes y niños cada día en este país. Como parte de los aspectos críticos de la Asamblea Legislativa, no existen suficientes mecanismos sistemáticos y efectivos de crítica y control político en relación con el Poder Ejecutivo. Por eso quiero concluir con un tema que es importante empezar a ponerlo en la alfombra, que es que debemos fortalecer mediante reformas constitucionales las formas de control legislativo a la labor del cumplimiento de las obligaciones del presidente y sus ministros. Somos los representantes del pueblo, pero cierto modo tenemos las manos atadas. Ni los votos de censura, ni las comparecencias, ni a los ministros son suficientes, ni la rendición de cuentas del Ejecutivo, incluso la posibilidad que se podría valorar de remoción de un ministro o ministra que incumpla sus deberes. Hoy es un día que de verdad debiéramos de poner muchísima atención a que somos varias diputaciones las que estamos apuntando al mismo tema, al tema de educación, porque qué golpe más certero fue el que dio el informe del estado de la educación al salir este fin de semana pasado a dar datos sumamente reveladores, pero ante todo sumamente dolorosos. Pero yo tengo que decirles que después de la conferencia de prensa de hoy de Casa Presidencial, lo que se me da es que se me revuelve el estómago de ver con qué livianez la ministra de Educación y el presidente se burlan de este informe. No puede ser que un estudio de base científica sea tomado a un son de burla simplemente para tratar de tirar otra cortina de humo sobre una realidad que está afectando a más de 1 millón de menores de edad. Es que aquí hay un interés de que exista un análisis o un estudio externo. Miren, perdonen ustedes, señor presidente y señora ministra, pero eso se acostumbra en los países que tienen políticas educativas robustas. No caigamos en la politiquería barata,
en el discurso de odio que ustedes acostumbran simplemente para tratar de tapar los errores y en este caso la falta de política pública en el área de educación. Pero para mí es terriblemente preocupante de ver cómo este gobierno presentó el presupuesto más bajo en la historia de este país en relación con el Producto Interno Bruto. Y que para este 2024 aún lo viene trayendo más abajo. ¿Dónde quedan los programas de equidad? ¿De dónde creen ustedes que va a ir en aumento la criminalidad en este país y la delincuencia? Qué lamentable que un pensamiento como el que ustedes están desarrollando en esta administración golpea fuertemente el espíritu que significa las niñas y los niños en este país. Es el momento de exigir, es el momento que como padres y madres de familia, que los sindicatos, que los gremios exijan la renuncia de la ministra. Señora Müller, se lo hemos venido diciendo, es hora de que usted se vaya de este ministerio.